Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que el sistema no funciona como debería? O más específicamente, ¿han tenido la sensación de que en algunos casos las decisiones de los gobiernos, las instituciones o incluso las empresas no son las mejores para nosotros como sociedad? Pues bien, eso es en parte lo que ocurre cuando la corrupción toma lugar en cualquier esfera de la sociedad. La corrupción tiene diferentes acepciones. De manera etimológica, la palabra proviene del latín corruptio, nacido de com, que significa junto, y rumpere, que significa romper, lo cual supone un acto que altera el estado de las cosas. Esta combinación sugiere una ruptura en el contexto de las relaciones o sistemas de carácter plural, como puede ser la sociedad. A partir de ello, entendemos que ese tópico busca un fin personal sobre uno colectivo. Y es aquí donde aparece la posición de poder como criterio para obtener este propósito personal sobre el beneficio colectivo. En cuanto a teorías en relación a su causa, podemos ver a los incentivos y oportunidades desde un lado económico, como dice Rose Ackerman, hasta un enfoque cultural, nacido a partir de la naturalización de la corrupción. En el caso peruano, se ha calificado, en palabras de María Cecilia Villegas, como la cultura combi, en la que prima la viveza. Asimismo, se atribuyen razones históricas a esto, como dice Reinaldo Bustamante, que nos prueba que el caso Vladimiro Montesinos ha sido un antes y un después en cuanto a la percepción de corrupción que se tiene en el país. En cuanto como características, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha establecido 4, las cuales consideramos que son adecuadas. En primer lugar, es toda acción que consiste en la transgresión de una norma. Sobre esto, consideramos que con norma no se refiere únicamente a las establecidas en documentos legales, sino que va a normas intangibles de sentido común, como lo son el respeto y la igualdad. En segundo lugar, nos menciona que se realiza para la obtención de un beneficio privado, un beneficio individual. En tercer lugar, menciona que surge dentro de un beneficio de la función asignada, es decir, aquí hablamos de un abuso de posición de poder. En cuarto lugar, menciona que el individuo intenta siempre encubrir su comportamiento corrupto. Consideramos que esta última es una consecuencia del acto de corrupción y se relaciona más con el contagio en las demás personas, como ocurre en el caso peruano que se ha venido naturalizando la corrupción. Ahora bien, a raíz de la complejidad de este fenómeno se ven involucrados múltiples dilemas éticos jurídicos que afectan tanto a las instituciones estatales y privadas como a las personas. Ahora mencionaremos dos. En primer lugar, como dilema ético-jurídico, podemos ver ello en decisiones políticas consideradas estratégicas, las cuales pueden convertirse en actos de corrupción. Con ello nos referimos a la búsqueda de alianzas justificadas como herramientas de gobernabilidad. Ello se puede ejemplificar en el gobierno de Alberto Fujimori, a partir de su relación con su asesor Vladimiro Montesinos, quien dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN. Este implementó tácticas de soborno y extorsión para asegurar la lealtad de jueces y políticos, y a consecuencia de ello se generó un control pleno en los tres poderes estatales, desmantelando así el Poder Judicial peruano, con la institución de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, usando esta herramienta de gobernabilidad como un acto de corrupción y generando así este dilema ético-jurídico. Como segundo dilema ético-jurídico, se lo podemos relacionar con el uso de información confidencial para la resolución de casos judiciales. El acceso a datos personales o financieros de personas investigadas en delitos sumamente graves, como lo son lavados de activos, violaciones, asesinatos, nos plantea un dilema entre garantizar la privacidad o obtener pruebas cruciales para sancionar estos delitos. Además, a partir de ello, podemos cuestionar la obtención de beneficios carcelarios a partir del aprovechamiento de posición que tienen algunos acusados para delatar a otras personas. Por ejemplo, en Brasil tenemos el caso de la constructora Odebrecht, la cual pagó sobornos a funcionarios de diversos países de Latinoamérica. Sobre ello, en la actualidad, en 2024, Forbes Perú nos dice que el exdirector de Odebrecht, Jorge Barata, dio por terminada su colaboración con las autoridades del Perú, después de que se dictase una orden de prisión preventiva en su contra, ilustrando así cómo el uso de delaciones premiadas puede generar dudas sobre la veracidad de testimonios y resaltar la necesidad de regulaciones claras que protejan tanto los derechos individuales como la integridad del proceso judicial. Es decir, la corrupción puede beneficiar a algunos y perjudicar a otros. A partir de ello establecemos que es necesario buscar solución ante esta problemática. Es por ello que organismos internacionales tal como Transparency International, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Banco Mundial han planteado propuestas. Sin embargo, establecemos de que estas tienen debilidades y fortalezas. En primer lugar, en cuanto a debilidades, establecemos de que muchas de estas normas quedan netamente como simbólicas, dado que los gobernantes que son encargados de aplicarla son aquellos que ya están inmersos en actos de corrupción. En segundo lugar, establecemos de que estas propuestas están planteadas para países en su mayoría latinoamericanos, los cuales ya tienen un sistema judicial débil y que a su vez ya está inmerso en actos de corrupción. En tercer lugar, establecemos de que en estos países existe desigualdad en cuanto al acceso a información. Normalmente en estos países la información sobre recursos públicos está concentrada en manos de unos pocos, limitando así la capacidad ciudadana para supervisar al gobierno.
En cuarto lugar, existen limitaciones tecnológicas. Muchos de estos gobiernos latinoamericanos carecen de infraestructura y capacitación adecuada para utilizar tecnologías que rastreen actividades de corrupción, dificultando así los patrones que desencadenan a desmantelar estas redes de corrupción. Y en quinto lugar, existen normalmente en estos países diferencias legales en cuanto a tratativas de delitos, generando así que se dificulte la cooperación efectiva en cuanto al intercambio de información y recuperación de activos robados. Sin embargo, no todo es malo y también tienen fortalezas estas propuestas. Estas propuestas, a su vez, establecen normas claras que penalizan e incentivan a que se generen nuevas leyes en estos países, creando así un sistema disuasorio que refuerza la confianza ciudadana. En segundo lugar, como segunda fortaleza, al ser planteada por organismos internacionales, los miembros de estas en su mayoría se ven involucrados con la misma problemática, es decir, generan una especie de colaboración. En tercer lugar, la promoción hechos por estos organismos públicos generan un ambiente en el cual las personas a nivel global pueden tener un enfoque más grande sobre cuál es qué es la corrupción, generando así una mejoría en cuanto a la capacitación general de la ciudadanía. En cuarto lugar, existe que estas propuestas van directamente al lado cultural y buscan la educación por parte de la ética, es decir, generan programas educativos para personas alrededor del mundo, generando así un cambio desde pequeños para aquel que lo lee y con ello generando un enfoque cultural. En quinto lugar, normalmente los países que están inmersos en estos organismos cuentan con tratativas y colaboraciones. Y un ejemplo de ello es lo ocurrido con el caso de César Nostroza, el cual fue buscado inclusive en España. Luego de haber analizado todo ello, hemos planteado tres propuestas, concretas, rentables y viables. En primer lugar, hemos hecho una propuesta en relación a la mejora del acceso a la información. En la actualidad se sugiere que los gobiernos regionales y locales implementen políticas que faciliten la publicación de información relevante, como lo son contrataciones, gastos y obras públicas. Ello en cumplimiento de la Ley 27806. Para cumplir ello, hemos propuesto la creación de una máquina digital donde los ciudadanos puedan acceder a información pública utilizando simplemente su DNI y proporcionando un correo electrónico. Esta máquina les permitirá a los usuarios enviar consultas específicas, las cuales el gobierno o la municipalidad responderán en un plazo determinado, por ejemplo 15 días, ello a través del correo electrónico que proporcionarán inicialmente. Este sistema sería similar al utilizado por RENIEC para la emisión rápida de actas de nacimiento. En segundo lugar, como segunda propuesta, es en relación a la protección de los denunciantes. Se plantea la creación de un estatuto que proteja a los denunciantes de actos de corrupción para evitar represalias. En la actualidad ya existe la plataforma de denuncias ciudadanas. Esta ha sido habilitada por la PCM, sin embargo, proponemos darle mayor énfasis y establecer incentivos económicos para quienes proporcionen información veraz que contribuya a desmantelar estas redes de corrupción. En tercer lugar, hemos planteado una regulación del lobby. Se sugiere implementar normas claras sobre la actividad del lobby, inspirándose en el Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos, el cual es la ley que lo rige. En este caso, se establecería la divulgación de declaraciones juradas que eviten así el conflicto de intereses por parte de las autoridades y altos funcionarios. Asimismo, ayudaría a identificar los conflictos de intereses antes de que se conviertan en problemas serios y sería una alternativa de solución preventiva.